Ahí va Malcorra. Sobre montes aquí, no sabes lo que es aquí. Buenos Aires lejos y tú sabes. Quiero ver tu sueño que estás bailando cerca de mí. Ya no quiero sufrir. Bienvenidos a lo que es el primer video de este canal, un canal que va a estar dedicado al Club Atlético Unión de Santa Fe. Mi nombre es Ignacio, pero me pueden llamar Nacho. En este canal estaré un poco indagando, hablando y dando lugar a lo que es un poco el club de mis amores, el club de mi vida. Es algo que quería hacer hace mucho, que no podía por algo de tiempo y por un poco de lo que es el arreglar las cosas, el tener las cosas ordenadas, pero que al fin y al cabo voy a poder dar lo mejor de mí ahora. En este canal estaremos abarcando, y sobre todo en este primer video, un poco lo que fue este año de Unión, un año en el cual no nos fue del todo desde mi punto de vista positivo para lo que fue terminando, por cómo arrancó, por lo que era la ilusión de todo hincha de jugar una copa, de intentar buscar algo, y que lamentablemente las cosas se dan de una manera que uno por ahí no quería o que no pronosticaba tampoco, porque ninguno pensaría lo que fue ocurriendo a lo largo del año. Claramente es un poco lo que se demuestra la preparación nula que capaz hubo en el comienzo del semestre, y cómo dependimos un poco en cierto aspecto de que Madelón arregle las cosas para el segundo semestre, que gracias a Dios se dio, porque si no estaríamos hablando de una situación distinta, no estaríamos hablando de un equipo que quedó segundo, de un equipo que peleó ahí arriba, y estaríamos hablando más de un equipo que hubiese peleado algo un poco más abajo, viendo otras cosas. Y creo que uno como hincha se cansa a veces de que siempre se tenga que pelear por lo mismo, que siempre haya una forma de año que naturalmente se da, y que es como algo que se va repitiendo, es un ciclo que se repite bastante. Naturalmente lo que se repite y lo que muchas veces se da es que el año arranca por ahí con un proyecto, con un equipo que por ahí dentro de todo ilusiona, parece que va a hacer grandes cosas, más que nada viendo este equipo con lo que fue el año pasado y con lo que más que nada se iba a dar, lo que tenían que pelear y cómo se iba más o menos armando el equipo. Uno podía más o menos ilusionarse, tener un poco de fe. Tenían jugadores que dentro de todo no eran malos y no lo hacían mal tampoco en sus equipos, pero que tampoco eran grandes figuras. Caso Ham, caso jugadores así que vinieron que no después se fueron rápido. Pero la verdad que es complicado más que nada analizar lo que fue el primer semestre. Fue un semestre que uno desde su lugar lo veía con unos buenos ojos, y que obviamente se fue dando algo que no se esperaba. Comenzando un poco por lo que fue el año, hay que hablar primero de los jugadores que llegaron. Llegaron de la mano de lo que era el comienzo del año, con la idea de poder pelear la Sudamericana y llegar a un buen punto álgido, y de poder pelear también en la apertura. Llegaron Ham, el turco Ham, Angulo, José Angulo, el ecuatoriano, Estigarribia, que llegó un poco más tarde, tardó en llegar, Colazo, que también tardó un poco en llegar, no estuvo en el comienzo, Diego Armando, Fragapane y Arturia. De estos jugadores, la mayoría se fueron, quedaron los últimos que nombré, más que nada, pero por ejemplo tanto Ham como Angulo y Arturia se terminaron yendo, y con una mala imagen de su pasar, más que nada, sobre todo por algunas cuestiones. Por ejemplo, Ham llegó y, si bien no lo hacía mal, parecía que se acomodaba, que jugaba bien, hasta hizo un gol, y por ahí daba algo que no se veía en otros de ese puesto. Poco a poco se fue pinchando, se fue perdiendo un poco lo que generaba, y bueno, el punto álgido de por qué se va, más que nada, es la roja que termina recibiendo en el último partido de Sudamericana que juega, que después de eso se termina yendo a Brasil, a la segunda de Brasil. Por otro lado, Angulo, José Angulo, que llegó, que parecía que era un jugador que iba a ser muy tenido en cuenta, que tenía posibilidades de pelear tranquilamente el puesto y hasta ser titular. Lamentablemente se termina llegando roto, un jugador que fue claramente encajado, se lo encajaron a Unión, no lo encajaron de una manera increíble, un jugador que
jugó creo que el primer partido, jugó parte de lo que fue la pretemporada y después se termina yendo, ni siquiera uno se da cuenta, porque yo no me acordaba de que se había ido, en qué momento se había ido, y la verdad que fue un jugador que ni siquiera tuvo un paso importante, no hizo la gran cosa, no fue tan relevante. Es más, me acuerdo de algún partido que habrá errado una jugada, era un partido cerrado, me acuerdo, creo que un 0-0 contra, no sé si contra Defensa o partidos así que eran cerrados, que entra, que agarra jugadas claras, y que claramente fue un jugador que no fue claramente cajado por parte del equipo que venía. Y por último, Arturia, que fue un jugador que vino que lamentablemente ni siquiera pudo debutar, un jugador que yo me acuerdo que lo pedía nomás para ver si podía entrar a algún partido, si podía por lo menos ingresar, pero ni siquiera ingresó, ni siquiera estuvo. La verdad que no fue ni siquiera una desilusión, porque no era un jugador que venía con grandes actuaciones o con grandes virtudes que uno diga, bueno, es un jugador que va a ser titular, que va a pelear el puesto, que le va a ganar al que esté. Está entrando a lo que era el año. Para terminar de contextualizar más que nada lo que era Unión de cara a este año, al 2025, el año pasado habíamos tenido un gran año, habíamos clasificado a Sudamericana, se habían visto grandes puntos altos, de la mano del Kili, un funcionamiento que se veía bastante bien, que parecía que se venía un gran año, que comienza con una pretemporada en la cual perdemos el primer partido contra la U Católica 3-1. Bueno, uno dice, no, es un partido de pretemporada. Después le ganás a Atlético Tucumán y cambia la cosa. Cuando arranca obviamente la apertura, arrancás perdiendo 3-1 de visitante contra Estudiantes, un partido que era duro, que era perdible, porque es de visitante contra un equipo duro, pero perder 3-1 es contundente, siendo que era la primera fecha. Es un partido que obviamente tenés que ir con un cuidado especial, porque vas de visitante, gol de Verde, después de que se la dejan ahí una jugada, pero fue un partido bastante duro de ver, más que nada porque no se veían grandes jugadas de parte de nuestro lado, era un partido muy complicado. Después ya de local 1-1 contra Boca, un partido que parecía que se lo llevaba a Boca, que había hecho el gol, que lo iba llevando el partido. Poco a poco fuimos llegando, poco a poco íbamos haciendo jugadas, hasta que bueno, llega la jugada del gol de parte de Fine Fragapane, una jugada que le queda ahí media mordida, que justo le queda a él. Un empate que tampoco sabía mucho, pero obviamente es Boca, es un equipo que no es fácil, pero obviamente estás de local, con tu gente, ¿no? Era un partido que podías tranquilamente haber ganado, pero el arrancar perdiendo es bastante, condicionó bastante las cosas. Después, bueno, quedó el siguiente partido, fue contra Tigre de visitante, perdimos 1-0, partido difícil de ver también. Se veía que obviamente el funcionamiento no era lo que se estaba dando, ya el tercer partido, la tercera fecha no ganabas. Después de local perdimos contra Argentinos 1-0, otro partido que fue difícil de ver, porque tenías algunas jugadas, llegabas pero no convertías, y después ellos llegaban y te metían un gol y después empezaban a llegar y llegaban, y fue bastante igualado, fue bastante ida y vuelta ese partido, me acuerdo. Pero bueno, obviamente perder de local es bastante difícil de entender, bastante difícil, más que nada obviamente eran rivales difíciles, lo que se venían dando sacando por ahí Tigre, pero era de visitante. Argentino de local es un partido difícil porque está de local, pero es Argentinos, pero a priori tenés que por lo menos sacar un empate, y siempre se dice, siempre por lo menos lo digo yo, en los torneos vos tenés que sí o sí ganar todos los partidos que tenga de local, o la mayoría, mínimo ganarlos o empatarlos. No puedes perder ningún partido de local. Puede visitante, probás, ves. Capaz que te dan justo a un partido difícil, otro partido que por ahí se te da. De visitante es otra cosa, pero de local con tu gente no puedes nunca perder. Mínimo empatar, pero más que nada tenés que ganar, tenés que priorizar ganar. ¿Por qué? Porque jugás de local. Después un empate 0-0 con Instituto, amargo también, bastante complicado. Perdemos de visitante contra Huracán que nos ganó, dentro de todo nos ganó bien. Le ganamos a Gimnasia 1-0 de local, el primer partido que ganamos, veníamos de 6 partidos sin ganar, sin sumar de a 3. Fue recién el primer partido que sumamos de a 3, el primer partido que ganamos, con un gol de Verde, que acá me quiero sincerar, el gol que mete lo lloré, fue muy raro porque nunca me había pasado de haber visto un gol, de haber gritado un gol y de llorar después de gritar un gol, sacando, bueno, la final del mundo, pero en la final del mundo, para que se den una idea de lo que fue el gol de Verde, no lloré por ningún gol. Para que nos demos un poco también para contextualizar cómo veníamos,
que un gol de otro partido, porque fue un gol de otro partido que se lo inventó Verde, Lionel, me haga llorar, demostraba lo que nos hacía falta ganar, porque nos costó mucho las anteriores fechas convertir, nos costaba, creo que habíamos hecho 2 goles en lo que eran los primeros 5 partidos, y era muy complicado, era muy difícil de ver, eran partidos que tenías tus oportunidades pero no aprovechabas ninguna, y después llegaba el rival y te convertían, y después se te hacía difícil, y este partido se hacía difícil también contra Gimnasia, que habíamos llegado muchas veces que no se metía, no entraba la pelota, no entraba más, y me acuerdo que el gol no solo lo regrité, sino que lo lloré y todo. Fue un gol que la verdad fue hermoso, pero el momento era bastante complicado. Pues bueno, perdemos contra Independiente Rivadavia 2-0, le ganamos a Banfield de local, perdemos con Racing visitante. El 3-1 contra Banfield fue un partido bastante hermoso, fue de local acá, lo gritamos 3 goles, lo ganamos cómodo. Después vamos de visitante contra Racing y perdemos. Este fue un partido duro también, 2-1 contra el Dosiri de local, visitante. Le ganamos a Central Córdoba de local, por fin. Y después, bueno, en el cierre más que nada, lo que fue la apertura, fue un empate con Defensa 0-0, un empate con Newell 1-1. Perdemos con Barracas 2-1 de visitante, pero perdemos. Y empatamos 1-1 con Belgrano en la última fecha. También lo que habría que también decir, porque esto yo estoy hablando más que nada de la apertura. Lo que fue dándose en la apertura fue también sumando lo que fue la Copa Sudamericana y lo que fue la Copa Argentina, pero más que nada la Copa Sudamericana. Unión se había preparado, más que nada este equipo se había preparado para poder intentar por lo menos pasar de fase y ver qué tocaba, ver qué pasaba. Como nos iba por lo menos dando, como se nos fue dando más que nada en la Sudamericana, que era por lo menos pasar de fase y después ver si ganas un partido capaz y si ganas 2. Pero obviamente, primer partido explicando más que nada lo que fue la Sudamericana. El primer partido que tenemos el debut contra Cruzeiro, acá de local, ganamos 1-0, un partido que fue bastante complicado de ver, veníamos medio mal, no ganábamos contra nadie, no le ganamos a nadie, pero era el primer partido de Sudamericana y decís, bueno, vamos a agarrar un envión, intentar ganarle, estamos locales, es otra cosa, es otra competición, y le ganamos por un gol de Diego Armando al final, un golazo, que le queda justo después de que la baja Pardo de pecho, pero obviamente fue un partido que se fue complicando, en el cierre más que nada se fue buscando también, y que bueno, arrancar ganando y más una competición como la de la Sudamericana, un envión bastante anímico para lo que era el hincha, más que nada la ilusión de decir, bueno, acá nos levantamos, de acá vamos para adelante, de acá para adelante, de acá siempre para adelante. Claramente después se fue dando lo que se fue dando, perdimos contra Palestino 3-0 de visitante, 3-0 perdimos contra Palestino de visitante. 2-0 digo, perdón, me equivoqué. 2-0 contra Palestino visitante. Contra Muyurruna fue el que perdimos 3-0. Fue increíble ver cómo un equipo que uno naturalmente, desde el lado del desconocimiento y como obviamente no conoce al otro equipo, dice, bueno, en la fase de grupo nos tocó un equipo Brazuca, que es a priori el más difícil, un equipo chileno, que es el segundo más complicado, y un equipo ecuatoriano. Que bueno, Muyurruna justamente no era un equipo conocido, no era un equipo así muy conocido, más que nada, si no te tocan en la fase de grupo no sabes quién es, no sabes qué equipo es, si por ahí estás en otra fase, en otro grupo. Y que bueno, que uno obviamente desde el lado del desconocimiento obviamente lo subestime y diga, bueno, son 3 puntos de local y de visitante capaz que son puntos porque estamos contra Ecuador, a la altura. Pero perder 3-0 de visitante fue bastante impresionante. Contra Palestino visitante también fue, bueno, algo que se podía dar dentro de todo. Obviamente uno de lo que es el lugar de hincha puede ver más o menos cómo se puede dar, qué puede pasar en la fase de grupo, y uno dice, bueno, de local tiene que ganar 3 y de visitante, si sacás un empate, si sacás una victoria, mejor. Después, bueno, de local perdés 2-1 contra Palestino, 1-2 contra Palestino sería mejor dicho. Ese sí fue un partido también duro, porque lo arrancamos ganando y lo dan vuelta. Encima Marabel nos clava primero en la ida, después nos clava allá en Chile, después nos clava acá. No festejó ningún gol, pero nos hizo como 3 goles, creo que nos hizo. Muyurruna después viene acá y nos gana también 1-0. Y ya ahí termina más que nada como con Palestino ya clasificado, creo que Muyurruna primero. Y como que el último partido estaba de más contra Cruzeiro, acá allá de visitante de Brasil. Empatamos 0-0. Es un partido que se me borró de la mente. Te soy sincero, no me acuerdo de casi nada de ese partido. Así que imagínate lo que fue ese partido, para el embole de ese partido seguramente. Y más que nada, bueno, ahí se cierra más que nada lo que era también parte de lo que es el primer semestre,
que lo único que se puede sumar rescatable del primer semestre es que le ganamos a Colegiales 3-1 por Copa Argentina, pero es la primera parte, es el primer partido, es la primera fase. O sea, no era un partido que tengas en mente ni siquiera. Era nomás para arrancar, que también ese partido a mí naturalmente también me dio un poco de ilusión de decir, bueno, despegamos de acá también. O sea, capaz que este partido nos da un envión para poder en la apertura poder ir más con un poquito más de fe, ¿no? De poder empezar a ganar también en la apertura, porque no estábamos sumando puntos, estábamos yendo muy mal y a nivel de puntos estábamos últimos en la zona, terminamos últimos en la zona y con poca diferencia, pero terminamos últimos, que es algo que naturalmente después para lo que es el segundo semestre te viene más que nada, te condiciona, porque uno después en el segundo semestre no puede pensar en otra cosa que no sea sacar mucho más puntos de lo que debería. Sabe que no tiene un colchón de puntos como para poder confiarse, tiene que ir a todos los partidos a ganarlos como tiene que ser, pero la presión es distinta. No es lo mismo la presión de ganar sabiendo que te jugás pelear una cosa o que te peleás otra. Hablando ya del lado de lo que era la parte de los técnicos, porque antes de entrar al segundo semestre hay que hablar también de lo que fue dándose en el año. Nosotros arrancamos en el banco de suplentes. El técnico que nos dio tanta alegría el año pasado, que nos había dejado donde nos dejó, con pocas herramientas, porque de verdad tuvo muy pocas herramientas el Kili, lo que fue el año pasado, y nos clasificó y peleó y bastante bien. Lástima no entramos a lo que era la clausura de ese momento. Pero bueno, el Kili, como muchos saben, es un técnico que es bastante pasional, que se notaba que quería el club, pero que en el primer semestre se veía que no cambiaba el modo de juego, seguía con la misma idea, jugar por afuera, tirar un centro y ver si pasaba algo, que cada tanto se dé alguna jugada aislada que te dé un gol, pero que naturalmente era más intentar lo otro, era buscar por afuera, ver si tiraba un centro, ver si le caía alguno y ver si alguno te hacía un gol. Eso obviamente marcaba un poco lo que uno veía todos los partidos, lo que uno poco a poco iba criticando, que era la forma de jugar, los cambios. Los cambios fue algo bastante complicado también de entender, porque por ahí te sacaba, qué sé yo, a un jugador que venía jugando bien, te sacaba a un Gamba, y por ahí Gamba en el primer semestre fue lo mejorcito que tuvo. Después obviamente el segundo semestre no jugó tanto, como decir que casi no jugó, pero en el primer semestre Gamba fue uno de los pocos que dio la cara por el equipo, y por ahí sacarlo a Gamba en un partido así, poner, no sé, a Angulo, que después empieza a errar jugadas, no sé, eran cambios que no sé, entendían, cambios que tardaban mucho también, o sea, hasta el segundo tiempo, hasta no sé qué parte del segundo tiempo, si no pasaba nada, capaz que hasta los 25-30 no pasaba ningún cambio, no pasaba nada, y capaz que íbamos perdiendo y decías, hace los cambios, o sea, fíjate si puedes cambiar algo para cambiar también el rumbo del partido, porque si vos no cambias el rumbo del partido con los 11 que tenés que por lo menos tener algo en el banco que te dé una variante, algo que te diferencie para poder buscar otra cosa, buscar por otro lado, tener otra forma de llegar. Después obviamente un sistema que envejeció mal, era bastante fácil de detectar, sabían por dónde entrar, por dónde buscar los rivales, y que obviamente el Kili nunca se despegó de su idea, de su cabeza, de decir vamos a jugar con el 5-3-2, con línea de 5, con línea de 3, pero que va a mantenerse la línea de 5, la línea de 3 se va a mantener, capaz que el carril, el lateral vaya más adelante, pero se mantenía el mismo sistema, o sea, son los mismos, son las piezas más o menos cambiadas, pero son dos piezas cambiadas nomás. Después el equipo es el mismo, y eso obviamente fue difícil el primer semestre porque no había cambio y se le pedía. Una cosa que se criticó demasiado fue la formación, que ponga una 4-4-2, una 4-3-3, tenías jugadores para cambiar de formación. Era como antes, que el año pasado, bueno, capaz que no tenías los jugadores para poder jugar de otra forma, con otro sistema. Pero ahora sí tenías jugadores como para poder tener un sistema distinto, una forma de llegarle distinto a lo que era el partido. A plantear otras formas, otras maneras de llegar al área rival, ¿por qué no? Y eso obviamente marcó también un poco
la paciencia que tuvo el hincha, cómo se fue poco a poco mermando, cómo poco a poco uno se fue impacientando cada vez más, cómo uno en el arranque pensaba que iba a darse de otra manera, que uno por ahí decía, bueno, el Kili se va a dar cuenta, va a cambiar la formación y capaz que empezamos a ganar o qué sé yo. Pero uno obviamente cuando se da cuenta que no se dan las cosas, poco a poco se va cerrando una puerta y se van dando cosas para que se abra otra puerta. Naturalmente el Kili se fue enterrando solo, se podría decir, porque no cambió de formación, no cambió de idea, no cambió de forma de juego, y obviamente los rivales sabían cómo te tenían alquilado, ¿sí? No había forma de que el rival no sepa cómo jugabas, y si te echaban a uno o te empezaban a dar amarilla a alguno que encima te condicione el juego, peor. Obviamente fue un punto difícil de cambiar. Obviamente cambiar de técnico no es lo mejor, nunca lo mejor, pero cuando no se dan las cosas es la alternativa más viable en cierto aspecto. Sé que no fue algo bueno la forma en la que se fue, porque se fue con un poco una pelea entre él y los jugadores, que los jugadores por ahí no daban lo 100%. Algo que se notó demasiado también en su etapa final, por así decirlo, fue la forma física de los jugadores. Los jugadores no tenían forma física, los jugadores no tenían físico a la hora de jugar, que se lesionaban bastante algunos jugadores, otros directamente no jugaban o pedían el cambio a los 30 minutos y era bastante difícil de ver, como por ahí no corrían, por ahí no metían y se notaba demasiado. No es algo que no se notaba y demasiado eso. Obviamente con el hincha no cambia nada con lo que hizo, pero obviamente en ese momento uno dice, bueno, te vas medio mal porque te vas peleado con los jugadores, te vas medio que enemistado con el club en cierto aspecto, pero bueno, es lo que se tenía que dar. Basoler lo termina suplantando por 3 partidos, que fueron 3 partidos rápidos, no ganó ninguno, empató uno contra Newell's allá en Rosario y después pierde contra Muyuruna y justamente contra Barracas, y después de eso agarra el que hace las cosas bien en cierto aspecto, el que acomoda todo siempre acá, que es Leonardo Caro Madelón, que sonaban después de que se vaya aquí, sonaba Saba, sonaba el propio Madelón que terminó apareciendo, sonó en algún momento también Botinelli, que bueno, era una alternativa rara, pero era una alternativa. A su vez Saba, que sabemos el pasado que tuvo, termina agarrando Madelón. Uno sabe que capaz es alguien que agarra siempre, y que obviamente está esa joda de que Madelón siempre que se va agarra Madelón, que siempre que dirige Unión es Madelón, que si se va Madelón lo reemplaza Madelón, pero realmente no es así. O sea, Madelón llega siempre en el momento que Unión lo necesita, cuando Unión lo necesita y porque Unión lo necesita, no viene nunca porque le falte trabajo, ni mucho menos, capaz que justo se da, pero realmente Madelón siempre lo que hace y lo que te da bastante es acomodar el equipo. Él busca lo más simple, y es algo que siempre termina destacando de él, el buscar esquemas simples, buscar jugadores que se adapten fácil a ese esquema, formas de llegarle al rival de una forma un poco más simple, no tanto una complejidad o intentar otras cosas lindas que se ven hoy en día en el fútbol mundial, por así decirlo, en el fútbol argentino, ¿por qué no? Él obviamente llega con un Unión golpeadísimo, que claramente se estaba quedando fuera de todo, por lo menos de lo que jugaba. Su arribo comenzó obviamente con lo que era más que nada lo que se podía llegar a dar, que eran 2 empates y 2 derrotas, que con esos 2 empates y 2 derrotas cerró justamente lo que era la Sudamericana, cerró lo que era la apertura. Por lo menos el principal que dio, el principal resultado que pegó más que nada en ese comienzo fue contra Central, que empatamos 0-0, que hubo un penal para Malcorra, que yo pensé que lo hacía, pero obviamente cuando uno está tengue y le corre la sangre no le dan ganas de hacerle el gol, y lo erró a propósito para mí. Y después por penales lo dejamos afuera justo a Central. Y bueno, Madelón cerró un primer semestre espantoso con, bueno, lo que podía. Del lado de Madelón, y hablando ya de lo que también trajo el Kili en cierto momento, el Kili trajo que se quedaron, aparte de Madelón, que Madelón lo dejó: Estigarribia, Colazo, Diego Armando, Praga Pane, fueron los jugadores que se quedaron de parte de la mano del Kili. Bueno, los jugadores que se fueron el Turco Ham, se fue Cardoso se fue seguido a Belgrano, se fue diciendo algunas palabras que obviamente cayeron mal, pero bueno, ¿qué puedes esperar? Pardo, que se fue a Racing, que era un jugador que obviamente no podías contar tanto con él porque era obvio que se iba a ir. Creo que, bueno, que obviamente era una pieza muy clave y que era difícil de cambiar, pero que ahora veremos que por suerte encontró grandes puntos en ese lugar,
justamente, y trajo a uno que lo suplantó bastante bien. Bueno, se fue Angulo, que Angulo se fue y ni siquiera nos dimos cuenta cuando se fue, nos dimos cuenta que dejó de aparecer y salió una noticia de que se iba. Verde se fue cedido a Racing, se fue cedido a Rusia, que bueno, ahora no está jugando justamente, pero que uno de los puntos altos del primer semestre, dentro de todo, uno de los que más dio la cara, siendo un pibe, siendo alguien que no tendría que haber dado la cara, pero que tendrá que, obviamente él sintió la camiseta, él la peleó y la luchó y se demostró que uno cuando juega con el corazón, y Verde fue un pibe que demostró que estaba a la altura de Unión, y que se haya ido era algo complicado también para mí, porque dije, se va a Verde, ¿a quién traes ahí? Dejó, bueno, a los que dije que dejó, que después fueron puntos altos algunos y otros ya vamos a entrar mejor. A los que trajo Madelón, ahora vamos a hablar más de lo que trajo Madelón. Madelón trajo, para clausura más que nada, a Mason Rodríguez, a Tarragona, a Solari, a Durso, a Fernando Díaz, el paraguayo, a Palavecino y a Emiliano Álvarez, el uruguayo. ¿Qué se pueden ver de estos puntos? Grandes aciertos de parte de Madelón en las dos partes, de tanto dejar algunos y de que se vayan otros. Pero bueno, ya sabiendo más o menos lo que se fue encontrando, obviamente Madelón cambió el esquema, no siguió jugando con el mismo esquema, ya entrando a lo que fue más que nada en clausura. Cambió el equipo, cambió el capitán, Corbalán dejó de jugar, puso de capitán a Mauro. Encontró el equipo, realmente encontró el equipo, que fue algo que era complicado, porque uno veía con el Kili que se iban cambiando, que se iban dando distintos jugadores, pero que el esquema era el mismo, lo que cambiaban eran los nombres. Con Madelón es distinto, con Madelón encontró un funcionamiento y a su vez encontró los nombres para ese funcionamiento. Un equipo que ahora mismo, o sea, obviamente con el torneo ya cerrado, te sale de cabeza más o menos el equipo como formaría si jugaran mañana, ponele, y que era un equipo que te salía de memoria casi. Capaz que si seleccionaba alguno, capaz que si uno justo estaba tocado, pero si no, el equipo sale de memoria. Y sabés que van a jugar de una manera que sabés que van a jugar. Después Central, en la Copa Argentina, que fue un poquito después, perdemos justamente contra River por penales. Que lo que se da justamente de ese partido fue un partido de mucha y de vuelta, que en el final tuvo una River que justo está pata de Monte, que es increíble. Después en la contra Palavecino de erra insólitamente que lo deja marcado. Naturalmente un jugador que no juega así queda marcado, y por mucho que a mí me dé cosa porque es un pibe, Palavecino quedó marcado por esa jugada y por el hincha, claramente. No es una jugada que sea fácil de analizar, pero que obviamente no puedes cerrar en un momento así, sabiendo que puedes dejar afuera a River, que puedes seguir en una copa, que era lo que quedaba, y que era dentro de todo prioridad junto a lo que era clausura. Quedarte así de rápido afuera también, dentro de todo, ayudó para que uno después se centre más en clausura, pero que obviamente era malo para lo que era lo que quedaba de año, porque por ahí pelear la Copa Argentina era algo que podías hacer, y que te quedes así rápido afuera también era algo que te condiciona también para que busques otra alternativa, porque lo que fue más que nada de clausura, arrancás ganando contra Estudiantes de local, empatamos contra Boca allá en la Bombonera, golazo de Tarragona, empatás 0-0 con Tigre, perdemos contra Argentinos con un golazo de Lescano. Le ganamos 4-0 a Instituto, que Instituto venía muy mal, pero que ganarle 4-0 a un equipo es obviamente algo que te acomoda la cabeza, te acomoda el equipo, te acomoda a la gente, que también lo vimos por la tele, pero que obviamente eso te da un envión. Empatas 1-1 con Huracán, que fue un partido, me acuerdo que fue medio polémico por parte de Huracán, más que nada por parte de Kudelka, algunas de las cosas que dijo. Después, bueno, Racing, le ganás 3-2 en un partidazo, le pegás un baile hasta que, bueno, en el final te hacen un golazo de Mura, pero que en todo el partido le pegas un baile. Dimos vuelta, arrancamos perdiendo 1-0, que ese partido yo tenía totalmente fe de que le íbamos a dar vuelta, le dimos vuelta, y 3-1 le dimos vuelta. Después, bueno, te clavan un gol, pero el partido ya estaba hecho. Gimnasia le ganás 3-1 de visitante, pero le ganás 3-1, que es un partido que seguido de un 3-2 te da unas ganas de seguir para adelante. Empatás 2-2 con Independiente de Rivadavia, un partido que era ganable, que era también perdible. Me acuerdo que era muy perdible, pero que era muy ganable también. Era justo un partido para que quede en eso, en un resultado que no te ayuda, porque un empate así de local es complicado para lo que es después el recuento, pero
pero que bueno, que es por lo menos es un empate y no era una derrota como por ejemplo en el primer semestre, que un partido así era una derrota fija. Fue bueno, empatás con Banfield, un partido que era bastante difícil de ver, fue bastante complicado, un empate bastante amargo. Perdés contra Aldo Civi, que fue un partido que la verdad creo que nadie se esperaba que salga así. Aldo Civi venía con un envión, sí, pero jugás de local, jugás contra un equipo que venía último, venía peleando otra cosa. Vos ya te estabas salvando, pero estábamos peleando ya por otra cosa. Ya no estábamos tanto para verlo de abajo, sino para verlo de arriba. Y perder así era algo que obviamente te dejaba mal, pero a esta altura creo que estábamos punteros todavía, peleando ahí con Boca, que después, bueno, Boca nos pasa, pero quedamos segundos lo que quedó del torneo. Perdés contra Central Córdoba, que Central Córdoba era uno de los animadores, uno de los que venía ahí arriba también. Perdés 3-1 ya en Santiago, pero que fue una derrota bastante difícil esa, porque está bien, arrancás perdiendo creo que por 2-1, digamos, más o menos, antes de que nos hagan el tercero, justo creo que le hacemos el gol nosotros, y era un partido que se fue dando para que por lo menos lo empatemos, pero obviamente en el final ya con el equipo totalmente desarmado atrás y con una buena contra te ganan y te liquidan. Eso fue lo que pasó. Después, bueno, le ganó 3-0 acá a Defensa y Justicia, que fue un partido hermoso, un partido que obviamente volvió a lo que eran las goleadas, y era algo que nos faltaba bastante en el primer semestre, que se dio, creo que no se dio en el primer semestre, solo se dio con Banfield, que fue, ni siquiera es una goleada dentro de todo, es un 3-1, pero en el segundo semestre se dio bastante esto de ganar por bastante diferencia, de ganar bastante de una forma notoria, de que se note que ganás, más que nada en el marcador y en el juego. Te ganás de visitante a Newell's en un gol de otro partido, sería, porque te tiras un centro de blanco a Colazo, que Colazo justo se había desatado las últimas fechas, venía haciendo el gol a Central Córdoba, le hizo gol después a Coso, a Defensa y Justicia, y ahora le hace un gol a Newell's de otro partido, y después lo bancás bien al partido y lo ganás, partido que era dentro de todo difícil. Después empatás con Barracas, que decís, bueno, jugá de local que tenías que ganar, pero empatás un partido que te podían tranquilamente afanar, porque para mí era un partido que te podían robar tranquilamente, te podían cobrar algo en contra. Y por último, el empate contra Belgrano, que obviamente fue otro afano importante, porque el gol de Diego Armando no está en offside, no fue offside, para nada fue offside, pero que bueno, cerrás dentro de todo con un empate, cerrás con algo con un lugar que te dejaba bastante cómodo de cara a lo que era los playoffs. Peleabas segundo, te enfrentabas contra el séptimo del otro lado y peleabas a priori lo que sería un partido cómodo, porque jugábamos de local contra un equipo que iba a ser, dentro de todo no iba a ser complicado, sacando que sea River, si no te tocaba Talleres o Gimnasia, que ahora bueno, Gimnasia justamente está en semifinal, y ahora que grabo esto, y que quién te dice puede ser campeón, pero que perder, qué sé yo, perder contra River no es lo mismo que perder contra Gimnasia, y cualquiera lo sabe. El partido que se dio está en octavos, el último partido del año, que bueno, uno como hincha no espera que sea el último partido. A mí naturalmente me ha encantado que sigamos. Se termina dando justo que se eliminan, que nos ganan fácil, que nos ganan bien, cómodos, que nosotros, bueno, metemos un gol, Tarragona mete un golazo de otro partido también, pero que se fue dando un partido que poco a poco iba llegando, pero que al final se iban dando centro, que uno nunca critica, ¿no? La forma, más que nada por cómo veníamos, la manera, pero tanto centro por ahí no era lo mejor, por ahí hacer una mejor jugada, por ahí llegar de otra forma. Capaz que nos faltó un poco más de cabeza fría en el final. Obviamente yo creo que el equipo, que lo dije todo el año, tenemos un equipazo, pero lamentablemente se va a desarmar de cara a lo que venga el año que viene. Ya hubo sondeos por de Blanco, de parte de River. Vargas es alguien que es buscado, claramente. Facendini es alguien buscado también, es un jugador que es pretendido por otros equipos, y obviamente el año que viene va a ser complicado armar una defensa sin tu mejor 3 y probablemente el mejor jugador del torneo, 4, y sin tu 2. Es complicado armar un equipo de vuelta, porque es armar más que nada la defensa, pero es armar un equipo de vuelta al fin y al cabo, y cerrar así el año es algo bastante malo de cara a lo que uno esperaba, ¿no? Bueno, uno después viendo cómo se fue dando más que nada el primer semestre, decís, bueno, por lo menos terminás peleando otra cosa, por lo menos terminás lamentándote algo, o peor, pero obviamente uno después en lo que se fue dando en el segundo semestre, se fue ilusionando, se fue encontrando el equipo, se fue encontrando el funcionamiento, eso obviamente después termina marcando a lo que fue el cierre más que nada, haber cerrado así el año en octavos, no peleando la zona de descenso, que era algo que se podía haber dado tranquilamente si no se hacían bien las cosas a mitad de año. Es por lo menos algo que te quedas bien, pero el año que viene sabes que
que arrancás con menos puntos, que sabés que tenés que pelear un poco más arriba, que tenés que buscar otra vez clasificar a algo, que tenés que buscar otra vez intentar entrar por lo menos en la apertura, en la clausura, mínimamente entrar, porque entra hasta el octavo, o sea, no puedes no entrar. Ya hay que cambiar de esa cabeza de decir, bueno, qué sé yo, te quedas afuera, pero hay que cambiar un poco también la mentalidad de parte de nosotros, del hincha, de seguir exigiendo cada vez más, porque si no exigís y te acostumbras a lo que es esto, porque esto se va dando, no es que se dio ahora, se viene dando desde hace un montón, y capaz que justamente se dio el año de casi descender, que fue en 2023, que justamente lo salvamos, pero después lo que se dio el año pasado, lo que se dio entre el año pasado y este fue lo que se da casi siempre en el último tiempo, que es hacer un año muy bueno, clasificar a algo, pelear todo el año, capaz te quedas afuera temprano en algunas cosas, pero clasificás a algo para el año que viene, preparás un equipo, armás un plantel, se te van jugadores, pero vos armás un plantel igual, y arrancás mal el año, te quedas afuera de todo, o capaz haces alguna cosa bien y otras cosas mal, en el torneo te va mal, pero en la copa te va bien, o viceversa. Cuando te das cuenta te quedaste afuera de la copa en la que clasifiqué, que es la Sudamericana, te quedas afuera de la Copa Argentina y descuidaste justo el torneo. Cuando te das cuenta lo que hiciste el año pasado no sirvió de nada, porque este año ya desperdiciaste, a mitad de año ya perdiste todo el año, y está bien, capaz que después te queda justamente el clausura, que decís, bueno, vamos a pelear esto por lo menos, pero no sé. Es como que se da siempre un ciclo de clasificar a algo, de uno ilusionarse, porque el hincha siempre se ilusiona. Eso es algo que marco siempre cuando hablo con amigos, cuando hablo con familia, que siempre el que se ilusiona, siempre el que está ahí, el que se preocupa por el club en cierto aspecto, el que siente siempre es el hincha. Y capaz que justo no se dan las cosas, justo perdés un partido, perdés dos, te enojás, insultás. Pero el que lo vive es el hincha, y después vos ves a los jugadores, se van cómodos dentro de todo, que no les duele, no les molesta. ¿Por qué? Porque ellos no laburan. No es obviamente con todos los jugadores, no es lo mismo ponerle con Del Blanco que con Ham justamente, pero obviamente es un sentimiento distinto. El jugador que creció acá, que nació acá, no va a sentir lo mismo que el jugador que venga de Sarmiento, de haber jugado ahí gran parte, o de ser de Buenos Aires y de venir a un equipo del interior. Es una situación distinta, pero bueno, obviamente queda la bronca. Es un año que te da bronca porque pudiste haber intentado algo más en todo el año, haber intentado algo más. Se te termina el año muy rápido, a mitad de año ya sabes que no peleas por nada, porque no peleas por nada, y que te queda un solo torneo, para una sola bala para poder intentar algo, por lo menos clasificarte a algo, pero que dentro de todo no te sirve de nada, porque no te dan los puntos, no te dan las fechas tampoco. Y bueno, eso más que nada es el cierre de lo que fue el torneo, de lo que fue más que nada el año. Para finalizar, obviamente, quiero dar más que nada los puntos altos y los puntos bajos, y lo que para mí fueron regulares. Seguramente haré un próximo video para no tener que hacer un video justamente acá. Esto fue más que nada un repaso de lo que fue todo el año. Me faltaron un millón de cosas, un millón de jugadas, un millón de momentos que obviamente pasaron, tanto de que nos hayan cagado, que nombrar algunas cosas nomás, partidos que capaz ganamos de alguna manera y así, pero fue más que nada hablar un poco por encima de lo que se fue dando. No fue tanto explicar todo desde un lugar de explicar todo de cada punto. Quería más que nada dar un poco lo que fue el balance, sobre todo lo que más que nada lo que quería dar es un punto desde alguien que vio todo el año. Uno desde afuera, uno que no es hincha, puede ver cualquier cosa, puede pensar cualquier cosa, pero el que vivió todo el año sabe cómo se dio, cómo uno después fue sintiendo. Yo grito todos los goles, por más que estemos perdiendo, lo grito igual. Capaz que venimos perdiendo y te digo, damos vuelta. Capaz que después qué sé yo, un equipo, te desarma medio equipo y decís, bueno, pero ahora nos armamos bien y ¿quién te dice que no? Y esas cosas son cosas que te marcan el año después. Porque uno después piensa en lo que pensaba antes y decís, qué boludo que soy. Me ilusioné y se terminó dando lo que sea siempre. Y acá yo quiero decir, quiero dejar este mensaje para el que es hincha de este hermoso club, de este hermoso escudo, de esta hermosa camiseta, de
estos hermosos colores. Estoy totalmente en contra del hincha que se acostumbra a esto. Yo estoy cansado ya de que todos los años se dé más o menos lo mismo. Después podés, obviamente, decirme, no, pero el primer semestre, bueno, se dio mal, justo el segundo semestre te acomodaste y el año que viene te tenés que acomodar igual. No es algo que sea todos los años, sea todos los años. El hincha siempre ve lo mismo. A mí me queda la misma sensación de todas las otras sudamericanas que jugamos. Capaz las otras sudamericanas teníamos un mejor equipo, capaz teníamos mejores jugadores. Se da lo que se da siempre, sentir que tenés un buen equipo después para una parte del año, sentir que vas para adelante, que tenés no sé, te ilusionás con algo, peleás ahí, peleás alto y cuando te das cuenta te quedas afuera de una forma rápida, repentina, te quedas afuera de algunas cosas a mitad de año y es complicado después ponerle. Yo el año que viene, como muchos hinchas, ¿qué podemos pensar de lo que se venga? De la apertura, ¿cómo podés prepararte para la apertura? Porque se te van a ir jugadores, es obvio que se te van a ir jugadores, o vas a echar jugadores también. Hay ya algunas cosas que se fueron dando, tanto de jugadores que tenés que comprar como jugadores que sabes que se pueden ir, que van a llegar ofertas, otros que por ahí se termina contrato y se van a ir a un club. Pero creo que se termina dando algo que se da siempre, todos los años es más o menos lo mismo y yo estoy cansado, creo. Como todo hincha que ama su club, creo que en un momento cansa. Y obvio, yo soy feliz siempre que Unión juegue, siempre ver la Unión es la cosa más alegre y más feliz que me va a pasar en mi vida. Y si ganamos, pero mejor, obviamente. Me va a cambiar el día que ganemos, que perdamos o que empatemos. Más que nada si ganamos o perdemos. Pero Unión, por ejemplo, es mi vida para mí. Cambia emocionalmente mucho cómo nos vaya depende de qué partido. Eso te marca también un poco lo que después uno puede pensar en lo que se vaya a dar después. Yo puedo ver un partido y capaz que ganamos y después ya pienso en lo que venga después. Y por ahí uno no disfruta tanto. Y me gustaría que no sé, que dejemos de por ahí tener eso, de acostumbrarnos a que se den cosas que no se tendría que dar, que por ahí te quedas eliminado rápido y decís, bueno, pero ya otra competición. Normalizar que venga algún técnico, que se vaya un técnico y se vaya otro, que los procesos dentro de todo no se respeten. Y ahí está bien, justamente yo creo que el Kili fue bien echado a todo esto. Creo que el Kili sí fue bien echado porque el ciclo para mí se había cerrado más que nada en el primer semestre. El primer año, digo. En el segundo año, no el primer año. Justamente cuando agarra, que nos salva, le hace el año para que se acomode, para que intente algo, que intenta y nos clasifica. Bueno, cerras las dos manos. Yo creo que ahí hubiese sido el momento para que se vaya, pero obviamente uno lo ve desde el lado con el diario del lunes. Uno con el diario del viernes te dice que el Kili se quede toda la vida y te dice, bueno, que pelee todo él y que se quede él hasta fin de año. Pero bueno, obviamente sean cosas que uno no se tendría que dar. Me despido ya porque se me hizo largo un poco lo que fue este final. Es un poco una costumbre todo esto que se da. Pero bueno, tenemos un gran equipo, tenemos un gran proyecto para lo que es el año que viene. Tenemos una gran base, se podría decir. Una gran base para lo que se venga, que si no desarman el equipo, que si no lo dejan por ahí a Madelón trabajar también con los fichajes. Si hacen las cosas bien, el año que viene podemos volver a intentar algo. ¿Quién te dice? Clasificar por lo menos a una copa mínimo. Y después vemos. Este fue el primer video, espero que te haya gustado, que haya llegado hasta acá. Te agradezco de todo corazón. Seguramente después haré un video más que nada hablando más de los puntos de los jugadores en sí, de los puntos altos, de los puntos bajos, del rendimiento irregular en otros. Pero nada, eso. Deja tu like, seguime, obviamente, comentá todo lo que quieras. Pero más que nada, gracias por haber llegado hasta acá. Se despide un hincha más de Unión. Nos vemos. Hasta el próximo video, ¿por qué no? Chao. Para Unión, para el conjunto de Madelón. Pasa de largo Fabro, el centro, con pierna izquierda. ¡Gol! Malcorra.